Permite diferentes métodos para crear partículas. Diferentes métodos y diferentes tipos de partículas. Tenemos, por ejemplo, estas partículas point, bubbles, cloud, deep cloud y water. Vamos a hacerlo con bubbles para empezar. Y por ejemplo, lo primero que tengo acá es el particle tool. ¿Para qué me sirve? Básicamente para crear una partícula. Entonces, ¿qué me hace una partícula sola? Pues nada. Bueno, depende. Tendría que empezar a configurar y hacer cosas. Pero resulta que pues una partícula sola pues sí va a hacer algo. En realidad sí va a hacer algo, está ahí presente. Va a reaccionar a unas fuerzas, a unos elementos, pero pues está solita, entonces por ejemplo aquí está empezando a caer. ¿Por qué? Porque está siendo como controlada por un sistema de fuerzas llamado núcleos. ¿Listo? Entonces está la partícula sola, pero pues ahorita no vamos a trabajar con la partícula sola. La segunda opción que tengo es el Create Emitter. Entonces ahí sí vamos a ver más parámetros o más cosas que permiten jugar con los parámetros de mis partículas. ¿Listo? Entonces cuando yo entro a las propiedades de ese Create Emitter, encuentro varias cosas. Encuentro un montón de menús desplegables, pues el nombre que le quiero poner al emitter, el solver y pues todas las opciones que yo le puedo configurar a ese sistema de partículas. El emisor es como un objeto, en realidad es un objeto que no es visible, el cual me va a permitir generar esas partículas que van a ser representadas por una geometría. El nombre que le van a dar depende de lo que ustedes quieran. Por ahora lo voy a dejar así sin nombre, me va a generar simplemente un particle shape 1 o algo así. En el solver, pues aquí solo me sale la opción de create new solver. ¿Por qué? Porque no hay ningún solver. Entonces, ¿alguien tiene idea de qué es un solver o a que le suena algo eso de solver? Bueno, el solver es básicamente el sistema por el cual se van a regir las partículas, que contiene ahí, tiene información sobre, por ejemplo, qué fuerzas van a afectar las partículas, llámese esas fuerzas como vientos, turbulencias, gravedad, velocidad y también velocidad. La velocidad está más allá del sistema de partículas, no, más como fuerzas gravitacionales, como fuerzas ambientales, más o menos. Eso como viento, densidad del aire, gravedad, y ahorita los vemos más con calma. Entonces tenemos primero que todo los atributos básicos del emisor. Entonces aquí tenemos el matter type, el rate, que es la cantidad de partículas que va a generarse por segundo, los ciclos de emisión, bueno, estas son las que se activan dependiendo de pues dependiendo de los parámetros que yo estoy poniendo acá, lo voy a dejar ahorita en property. De hecho, ahorita lo voy a dejar así por defecto, porque básicamente todos estos parámetros yo los puedo configurar después en los atributos del sistema de partículas. ¿Listo? Entonces vamos a crear ese sistema de partículas así tal cual como está, sin nombre ni nada, así como sale por defecto. Entonces create, y él me va a generar tres cosas. Me va a generar un emitter 1, un particle 1 y un nucleus 1. Son tres elementos de los cuales el único que yo voy a ver, bueno, estoy viendo dos en el report. Estoy viendo aquí una esferita chiquitica y estoy viendo como una N con una flecha, ¿cierto? Esa N con la flecha es el sistema de núcleos, es el que contiene las fuerzas que han influenciado la partícula. El M-particle, pues son las partículas visibles, lo que yo voy a poder ver. Y el emitter es el elemento que me va a expeler esas partículas, que va a hacer que esas partículas se vayan generando. Entonces, ¿qué pasa? Algo muy importante cuando vamos a trabajar con partículas, bueno, importante también depende un poco de las capacidades de la máquina que tengamos, es cómo voy a tener yo el modo de reproducción. Entonces vamos a entrar a las propiedades de reproducción, vamos a entrar aquí a las propiedades del time slider. Y actualmente cuando nosotros vamos a trabajar la animación lo ponemos en Real Time 24, ¿cierto? Para partículas
Para partículas vamos a decirle que me haga la velocidad de reproducción, reproduciéndole cada uno de los frames. Display every frame, ¿cierto? Normalmente esto está en free. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de qué cantidad de objetos yo vaya a poner en el viewport, él va a reproducir más rápido o más lento. Como eso no nos sirve porque haría algo totalmente como descontrolado, de hecho yo ni siquiera soy capaz de ver en qué momento llega aquí al final y en qué momento aparece atrás en el principio, ¿cierto? Vamos a limitar esa velocidad de reproducción y vamos a decir que así me reproduzca cada fotograma, me lo haga 24 cuadros por segundo máximo. Cuando yo estoy animando o cuando yo le pongo un real time, a veces no reproduce cada fotograma, sino que se salta fotogramas. Lo que queremos editar en las partículas es eso, que me haga una reproducción fotograma a fotograma. ¿Por qué? Porque yo necesito que, si quiero tener mayor control sobre la simulación, que cada fotograma me esté haciendo los cálculos de las partículas para que él pueda determinar hacia dónde van a ir las partículas, qué van a hacer, cómo se van a comportar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que tengamos una reproducción en todos los fotogramas y que le limitemos esa reproducción a 24 fotogramas. Listo. Aquí ya vamos a ver que hay un cambio. Entonces ya se ve algo más, como más visible, más fácil de ver. Ahora, ¿qué otra cosa vemos? Que se acaba muy rápido, ¿cierto? Eventualmente nosotros para trabajar en particular necesitamos tener una amplia cantidad de tiempo para poder configurar los parámetros acorde a lo que nosotros querramos. Eso no quiere decir que vamos a tener simulaciones infinitas, sino que simplemente necesitamos un espacio para poder ver qué es lo que está pasando con esas partículas y poderlas configurar a gusto de nosotros, ¿cierto? Entonces vamos aquí a darle unos 1000 fotogramas para tener tiempo de modificar nuestro sistema de partículas y poder ver cómo van a empezar a variar ellas. ¿Listo? Entonces ahorita miren que me está generando una cantidad de esferas que están cayendo al vacío infinito que tiene Maya, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a ver los parámetros de estas componentes. Primero voy a coger el emisor, que es esta esfera. Bueno, no es una, bueno, sí es como una esfera. Y lo voy a subir y voy a poner a reproducir otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues me va a cambiar el sitio de emisión de las partículas, ¿cierto? Este núcleo, no importa dónde yo lo mueva, simplemente va a tener como unos atributos, puede estar ahí o en cualquier lado en realidad, no me va a afectar pues mayormente dónde se van a producir las partículas. Lo que me va a afectar son las propiedades dentro del sistema. Entonces, vamos a empezar a ver las propiedades desde el emisor, que es el elemento que me va a permitir generar las partículas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el nombre del emisor, tenemos el cuadro de transformaciones común y corriente que me va a determinar la posición, rotación, escala, etcétera, 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 ¿cierto? Y aquí tenemos los atributos propios del emisor, los que van a permitir generar las partículas. Entonces, primero tenemos Basic Emitter Attributes, que lo vimos en las propiedades cuando lo íbamos a generar, ¿cierto? Entonces tenemos el Emitter Type en Output, para poder ver la diferencia entre los emisores, voy a desactivar la gravedad en un momento. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, Omni, que es un emisor tipo Omni, es un emisor que me va a generar partículas en todas las direcciones, como se las va a generar de forma radial. ¿Listo? Ahora, yo puedo cambiar ese tipo de emisor y decirle que sea direccional. Entonces ahí, ahorita lo vamos a empezar a ver cómo va cambiando. Bueno, también pasa que hay ciertos atributos que necesitan ser reevaluados desde el principio. O sea, él empieza a calcular desde el fotograma cero. Entonces, por ejemplo, el tipo de emisor es uno de los que necesita ser reevaluados. ¿Listo? Entonces, por eso no serían los cambios. Si yo cambio aquí a Omni, posiblemente no pase nada. Sí, sí pasó. O sea, cosas que no se dejan modificar así o que necesitan poner a reproducir otra vez para poder hacer bien. Listo, entonces tenemos ese direccional. Tenemos también ese surface que me sirve para emitir desde alguna superficie. Es decir, yo podría generar un plano y decirle que desde ese plano se generen partículas. Ahorita no me lo va a tomar porque en realidad yo no tengo ninguna superficie asignada. ¿Listo? Tenemos este emisor tipo curva, pues, que también serviría desde una curva.
Y este emisor de volumen que me genera como una geometría que va a ser como una representación más gráfica del emisor. También tiene, dependiendo del emisor, hay unos atributos que van a ser aplicables sobre las partículas. Bueno, ahorita vamos a tenerlo así. Entonces, ya que veíamos que el direccional cogía para un lado o para otro, vamos a ver acá el Distance Direction Attributes. Entonces tenemos distancias máximas y mínimas, que estas se activan cuando tengo el emisor tipo OVNI. Tenemos las direcciones, que es hacia dónde voy a emitir las partículas. Entonces le voy a decir que no me emitan X, sino que me emitan Y. Entonces él empezó a cambiar la dirección de emisión, pero pues lo hace de una forma extraña porque necesito reevaluar desde el principio. Puedo decirle que me emita partículas en uno en Y, en la dirección Y, en la dirección Z al tiempo, y entonces me va a emitir partículas como en diagonal. ¿Listo? Vamos a darle una dirección por ahora. Bueno, hay parámetros que también, para poderlo modificar, necesito estar como con la reproducción pausada. Entonces tenemos acá el sprint, que es el sprint, básicamente es una dispersión en esa emisión de partículas. Si ustedes ven, como va a reproducir acá, las partículas van a salir todas derechitas, una detrás de otra, ¿cierto? Si yo quiero que esto cambie, entonces puedo empezar a variar aquí el valor, y eso va a hacer que las partículas sí salgan en una dirección, pero que varíen la dirección, o sea que tenga como una variación en esa magnitud. Entonces, sí va a salir en Y, pero va a moverse un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito adelante, un poquito atrás, etcétera, 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 ¿cierto? Recuerden que aquí tengo desactivada la gravedad, entonces por eso están yendo todas hacia arriba. Si yo activo la gravedad, no olviden cómo estaba. Entonces listo, él emite, pero ¿qué pasa? Pues se caen por su peso, que la gravedad las atrae. ¿Listo? Entonces si yo cambio este sprint, pues voy a ver que esta dispersión puede ser un poco más grande. También depende mucho de la gravedad, de la influencia de esto. ¿Listo? La velocidad o el speed es la velocidad de emisión. Si yo empiezo a aumentar esto, pues voy a hacer que las partículas salgan mucho más rápido. Entonces ahí voy a poder ver más fácilmente los efectos del sprint. Miren, sale rápido, sale con más fuerza, entonces puedo ver más fácilmente la dispersión. ¿Listo? Así como tengo una velocidad, yo puedo hacer que esa velocidad varíe ligeramente, aplicándole un random. Entonces yo puedo decirle si la velocidad va a ser de 2 unidades, puedo decirle que tenga una variación de 0.5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay partículas que van a salir a una velocidad de 2, otras que van a salir a una velocidad de 1.5, otras que van a salir a una velocidad de 2.5, ¿cierto? Y no estrictamente en esos tres valores. Lo que quiere decir exactamente es que mis partículas van a salir despedidas a una velocidad que está en el intervalo de 0.5 por debajo de 2 y 0.5 por encima de 2. O sea, 1.5 y 2.5. ¿Claro? Aquí tenemos unos atributos de emisor de volumen que son para el emisor de tipo volume. También estos de speed son para ese emisor. Básicamente con estos primeros podríamos hacer bastantes cosas. Ahora, digamos que aquí voy a poner que salga una partícula por segundo. Entonces ahora me va a emitir una partícula cada segundo con la dispersión que le di y la velocidad que le di y todo esto. ¿Listo? Voy a poner así que está. Ahora vamos al particle shape. Miren que apenas saque de acá va a empezar a emitir otra vez de cero. Entonces, ¿qué tenemos en el particle shape? El particle shape es específicamente el sistema de partículas. Voy a parar para que lo voy a seleccionar. Miren que si yo cojo alguna esferita de estas, me va a coger absolutamente todas. ¿Listo? Ese es el particle shape, es la forma de las partículas, lo que nos permite ver. Vamos a activar aquí el autólogo. Vamos otra vez a reproducir. Entonces, ¿qué tenemos en el particle
particle shape. Primero, vemos que está habilitado. Si yo le desactivo esto, pues simplemente va a dejar como de emitir. Van a dejar de verse el comportamiento de las partículas. En Code, esos son valores que están bloqueados porque dependen del emisor. ¿Listo? El lifespan es la vida de las partículas. ¿Cuánto van a durar ellas en el mundo cuando las estoy generando? Entonces ahí, por defecto, ellas están viviendo para siempre. ¿Qué es para siempre? Hasta donde yo le permita tener la reproducción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo cogiera esto acá e invirtiera la gravedad, entonces miren lo que va a pasar. Van a empezar a emitir hacia arriba y todas las partículas que se han generado se devuelven. Otra vez, que caigan. Entonces ya que acaban de caer, vamos a ponerle uno para que salgan hacia arriba y todas las que cayeron van a volver a subir. Pues ¿por qué? Porque están existiendo para siempre. Mientras que yo tenga reproducción nativa, van a existir esas partículas. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve ese life forever? Digamos, si yo quiero hacer un fuego o un humo, que es lo que van a hacer ahorita, no me sirve que las partículas vivan para siempre, porque ¿qué pasa con el fuego, con el humo? Llegan a un punto y se desaparece, ¿cierto? El humo se desvanece, el fuego llega hasta tal punto donde no alcanza más magnitud, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos los atributos de vida. Podemos decirle que tengan una vida constante y cuando tengan una vida constante, todas las partículas, absolutamente todas las que se generen, van a vivir un segundo que está correspondido desde su punto de nacimiento hasta su punto final. ¿Listo? Ahora, tengo la opción de poner esa vida en un random range. Entonces, ¿qué hace ese random range? Si lo dejo constante, no me activa el lifespan random. Si lo dejo en random range, ya me permite decirle, bueno, mis partículas van a vivir un segundo en total, pero yo quiero que tengan una variación de 0.5. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se van a mover? No. Que las partículas van a vivir en un lapso que está entre el 0.5 segundos y 1.5 segundos. O sea, siempre que yo tenga un parámetro de randomización, va a ser que si yo tengo un valor entero o un valor cualquiera, yo voy a aumentar el rango de operación de ese valor entre el parámetro de randomización. Es decir, si yo tengo un valor de 1, de un segundo para la vida de las partículas, le pongo un 0.5, estoy haciendo que las partículas van a ir entre 0.5 segundos y 1.5. Ese valor que yo ponga siempre va a estar aplicado por arriba y por debajo del valor por defecto, el valor inicial que yo generé. ¿Listo? Entonces, si ponemos a reproducir acá, vamos a ver que hay unas que llegan más alto y otras que se desaparecen más abajo. ¿Cierto? Listo, entonces tengo el lifespan. Tengo también acá el particle size. ¿Qué me determina el particle size? Me determina el tamaño de las partículas. Esta es una de las cosas que aparecieron con las 100 particles y que por ejemplo en las partículas anteriores, en el sistema dinámico clásico, ese tamaño teníamos que controlarlo por medio de rampas. ¿Saben qué es una rampa? ¿Cómo que no saben qué es una rampa? Ustedes saben en algún momento. Sí, no es un material, es como una textura. Es un degradado, básicamente. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese tamaño antes tocaba controlarlo como con rampas. Ahora tengo parámetros acá que me permiten variar. Miren que tengo primero el radio. Entonces, entre más grande por el radio, por más grande van a ser las partículas. Miren también qué pasa. Cuando yo agrando el radio, las partículas se desplazan. Si yo lo reduzco muy rápidamente, no se van a volver a unir. ¿Por qué? Porque las partículas reaccionan entre sí. Entonces, si yo hago que se corten, pues van a necesitar espacio y van a hacer que las otras se corran para los lados. Sin embargo, si hago que se contraigan, no voy a hacer que ellas vuelvan a estar juntas. ¿Por qué? Porque ya utilizaron un espacio. Bueno, las que ya están creadas, las que van a nacer nuevamente, van a tomar ese parámetro. Ahora, ¿se acuerdan de este tipo de elementos? Entonces, esto me sirve para lo mismo. Yo puedo decirle, hey, yo quiero controlar el tamaño de esas partículas a lo largo de su duración por medio de esta gráfica. Entonces, quiero decirles que nazcan grandes,
y que cuando vayan a desaparecer se vuelvan chiquitas. Ahora también tengo la posibilidad de controlar la gráfica. Entonces yo podría hacer que se enchiquezcan, se vuelvan, se enchiquezcan. Salgan chiquitas, se agranden. No, ese término no existe. No debe existir. Se vuelvan pequeñas otra vez y que al final otra vez sean grandes. ¿Listo? Entonces puedo generar lo que yo quiera con esta gráfica básicamente. En lo que corresponde al tamaño de la partícula. ¿Listo? Esto es aplicado a cada partícula por separado. Ahora tengo este elemento de radios scale input que va a variar ligeramente la forma en que está aplicándose esa gráfica. No se está notando tanto, pero podría notar. Se lo he apagado. Bueno, en este no se nota tanto. Hay otros que sí es más notable que lo que hace esta. Miren, aquí está randomizado totalmente. A veces las saca grandes y a veces las saca chiquitas, pues por lo tanto lo pronto lo podemos dejar en Edge. Ahora, miren que acá tengo otro parámetro de randomización. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo aumentarlo para hacer que esta gráfica se aplique de manera aleatoria a las partículas. O sea, que no todas vayan a nacer de mismo tamaño y vayan a terminar de tamaño de chiquitico, sino que empiecen a variar de una forma más grande. ¿Listo? Enseguida tenemos las colisiones. Entonces, como les decía, como notaron ahorita, cuando ya agrando las partículas, ellas van a dispersarse. ¿Por qué? Porque tienen unas colisiones activas. Esas colisiones de qué dependen, básicamente esos atributos, el collision con la collision layer, con la width scale, etcétera, etcétera, etcétera. Esos atributos de collide que lo que van a afectar es los elementos de colisión. Entonces, aquí por defecto están apagados. Pues yo aquí collision thickness, voy a ver qué es lo que en realidad colisiona. Entonces, el tamaño de esta esfera amarilla es lo que me va a mostrar cómo se van a dar las colisiones. No sé por qué. Bueno, no pasa nada, las voy a borrar, las voy a volver a crear. Voy a borrar esas partículas, voy a borrar ese emisor. Y voy a crear otras partículas. Borré el emisor, le voy a decir create emitter. Y acá miren que ya hay un cambio. Tengo create new solver o tengo la opción de utilizar el que ya existe. No new solver, ¿listo? Lo voy a dejar así. Y ya otra vez tengo que ir al principio, ya otra vez están saliendo mis partículas. Pero desde el fotograma 0, desde el fotograma 1. Ahora sí. O sea, es importante que esas cosas se hagan, muchas cosas en lo referente a simulación deben ser hechas desde el fotograma 1, o bueno, no puedo decir desde qué fotograma en realidad, pero cuando se hacen así por defecto, casi siempre, o casi siempre, no siempre es el fotograma 1. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos los parámetros de colisión y aquí tenemos otros parámetros que afectan las partículas, el bounce, el friction y el stiffness. El bounce básicamente es
qué tanto van a rebotar las partículas, la fricción, pues qué tanto van a reaccionar contra alguna otra superficie. Ustedes saben que entre más fricción hay, pues más energía se gasta para un movimiento y por lo tanto más difícil va a ser el movimiento, ¿cierto? Y el stiffness es como una dureza que va a tener la partícula. Tenemos este max circular iteration, que es como las veces que va a analizar la evaluación para generar los cálculos. Entre más alto sea ese valor, pues más demorada va a ser la simulación. ¿Listo? Bueno, aquí hay otros atributos, pero lo vamos a ir viendo ahorita cuando veamos un ejemplo práctico. Ahora tenemos aquí el núcleus. Entonces el núcleo les dije que era el que contenía las fuerzas. Entonces lo primero que tenemos son las transform attributes que me determinan qué posición está el núcleus. Después tenemos gravity and weight. ¿Qué es gravity and weight? La gravedad y viento. Entonces, tenemos que la gravedad está definida por un valor de 9,8. ¿Les suena ese valor? ¿Sí? ¿Se acuerdan de exactamente la gravedad de la Tierra? Que para facilidades uno la aproximada a 10, pero pues bueno, aquí no hay tanto lío. Nosotros no tenemos que calcular, sino saber qué es lo que estamos haciendo con esos valores. Lo siguiente que tenemos es la dirección de la gravedad. Entonces aquí pasa una vaina rara. Habitualmente nosotros, la gravedad de la Tierra está en qué dirección? ¿O hacia dónde está? Hacia el centro de la Tierra. Entonces sería una magnitud radial. O sea, en todo lado que nosotros estemos vamos a percibir como que es hacia abajo. Pero en realidad es hacia el centro de la Tierra. Como nosotros no tenemos algo tan grande como la Tierra para ver acá, entonces simplemente le decimos, hey, la gravedad está en menos 1 en Y, que es simplemente hacia abajo, ¿cierto? Entonces ahí empieza a generar partículas hacia abajo. Yo voy a quitarle reducirle la vida. Pero yo le puedo decir a esa gravedad que esté expresada en una magnitud de X o de Y o de Z en valores positivos o negativos. O sea, lo que es un poquito ilógico, pero hay cosas para las que tiene utilidad. Tenemos el air density, que lo que me va a determinar es más o menos qué tan pesada es la atmósfera. O sea, esto no me está haciendo mayores cambios. No, sí, varía un poquito la velocidad. Sí, entonces, ¿por qué sea eso? Pues si yo tengo una densidad de aire más grande, ¿qué quiere decir? Que cuando las partículas se mueven van a generar algún tipo de fricción, ¿cierto? Entonces por eso es que como que no alcanza como el mismo desplazamiento cuando está en 0 que cuando está en 6, por ejemplo. Tengo el buen speed que me determina la velocidad del viento. Entonces si yo empiezo a aumentar esto, las partículas se van a influenciar por ese viento y pues por la dirección que se le haya dado a ese viento. Entonces aquí está por defecto con 1 en X. Yo le podría decir que sea menos X, o le podría decir que sea en 0 y va a tomar el valor de la gravedad. Le puedo decir que sea el 1. Entonces el viento va a ser hacia arriba y entonces parece que fuera un emisor omnidireccional, ¿cierto? Pero si empiezo a aumentar la velocidad del viento, entonces eso ya va a afectar. Entonces, listo, tengo gravedad, pero se está yendo hacia arriba porque el viento está yendo hacia arriba. Ahora yo podría poner dos valores acá también, entonces el viento a la diagonal. ¿Listo? Y si le pongo 3, entonces es muy raro porque está haciendo cálculos en 3 direcciones. Así como yo tengo una velocidad del viento, también tengo un ruido. Entonces, ¿qué es lo que va a aumentarme eso? Como la turbulencia de las partículas. Miren que hacen que se disperse un poco más, se nota más como al final de la vida de las partículas. ¿Listo? Ahora, voy a decirle a este viento que no tenga velocidad y que sigan cayendo al piso las partículas. Voy a quitar la densidad del aire. Vamos a darle más tiempo de vida para que se pueda ver lo que voy a hacer. Vamos a hacerle que lleva 2 segundos. Ya aquí tengo un parámetro llamado ground plane. ¿Para qué me sirve eso? Básicamente para un piso. Entonces ahí no pasó nada. ¿Por qué? Porque es uno de los recursos que necesita ser reevaluado desde el principio. Entonces miren,
ahí está como rebotando como una especie de piso. ¿Listo? Vamos a darle más tiempo de las partículas para ver otra cosa. Me quedo en 5 segundos. Entonces miren, ¿se acuerdan que tenemos los parámetros de colisión? Entonces si yo aumento el bounce, va a hacer que las partículas brinquen más. ¿Se alcanza a notar cómo saltan al principio? Ahora, si yo le quito la fricción, voy a hacer que se desplacen hasta más lejos. Si yo aumento mucho la fricción, básicamente las partículas van a llegar a ese punto, rebotan y casi que se quedan ahí mismo. Y se van a seguir acumulando, ¿cierto? Algo parecido pasa con el Tecnis. Así que como que sean más compactas. ¿Listo? Bueno, eso también son como la forma en que pasan los cálculos y me va a terminar también. Va a ser muy influyente la cantidad de tiempo que se va a demorar la simulación. Este es súper importante, es el time attribute. Ahorita pues este valor no lo ven variando, pero este valor es el fotograma en el cual se encuentra ubicado. Ese era el fotograma en el que estaba cuando yo le di cuando yo desplegué la ventana. Miren que ahora ha cambiado a 216. Y aquí es importante, el start frame. ¿Qué me termina ese start frame? El sitio es de donde empiezo a hacer la simulación. Yo puedo decir que ese sitio sea el fotograma 50. Y entonces cuando yo ponga a reproducir, pues no va a pasar nada hasta que llegue al fotograma 50. Lo puedo decir que ese sea el fotograma menos 100, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Ese tiempo también tiene unos parámetros de escala, pero pues, bueno, puede haber cosas en los que los necesito. Ahora, pues sí, muy bonitas las partículas, todo eso, pero pues ¿para qué me sirve? Si son solo bolitas ahí que están cayendo. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo como hacer que reaccione con un objeto. Entonces yo podría tener un elemento acá, voy a hacer una así. Y vamos a rellenar esa vasija de partículas. Bueno, esa acá. Pues listo, volvemos al fotograma 1 y vamos a poner a reproducir. Entonces, listo. Ahí están cayendo las partículas, pero no se están quedando dentro de la caja. De hecho, vamos a hacer otra cosa. Vamos a evitar que las partículas se mueran. Que ahí se están moviendo. Se queda quieto. Vamos a decirles que iba para siempre. Y a ver si otra vez lo vamos a notar. Más fácil. A ver si le puedo. Entonces, listo. Están cayendo. Pero ¿Qué está pasando? Están atravesando la caja. Entonces, sí, exactamente. Yo tengo que decirle a esta caja que sea un elemento colisionador, que las partículas puedan reaccionar ante él. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siempre que yo necesite hacer eso, voy a coger el objeto que quiero que sea dinámico y vamos a ir a en Dynamics, a el Mesh, y vamos a decir que me cree un pasaje corrector. ¿Listo? Entonces ahora volvemos otra vez y vamos a ver cómo se empieza a llenar esa caja. Entonces, como tiene un box tan grande, pues se están saliendo por los bordes, por la dispersión, todos estos atributos. ¿Listo? Entonces miren, ya se llenó la caja y las partículas siguen rebosando. Ahora, digamos que, listo, muy bonito, pero yo no quiero que mi caja empiece vacía. Por alguna razón, yo necesito que la caja esté medio llena al momento en que inicio mi simulación. Vamos a levantarlo. Por alguna razón, no sé cuál sea ahorita en ese momento, pero necesito que esa caja esté medio llena
para hacer la simulación, ¿cierto? Pero resulta que si uno espera que se empiece a llenar, Se cae todo. Rebotan y salen. No sé. Pues el rebote sale también entonces voy a bajar el mouse, Este es el está temblando mucho. Ay, también lo hace que empiece a hacer uno. Desde el 50. Bueno, A ver, ajá. digamos que la quiero así. Bien. Empiece con esa cantidad de partículas ahí. ¿Listo? Les voy a decirle acá también que me deje emitir partículas. Entonces ya dejó de emitir, yo quiero que empiece con esa cantidad de partículas dentro de la caja. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo me devuelvo a uno? Se empieza a calcular otra vez. Entonces lo que voy a decirle es, voy a ir al solver y voy a decirle que el initial state, el estado inicial, esté dado desde la posición actual. ¿Listo? Pues le vamos a decir set from current, y entonces él me va a tomar el inicio de la simulación en esta posición. ¿Listo? ¿Cuál es el inicio de la simulación? Del 1 hasta. No necesariamente. El inicio de la simulación siempre va a ser el número que yo le tenga aquí en el start frame del número. ¿Listo? Entonces no necesariamente es el 1, puede ser cualquier número. Tenemos que tener claro es que es el valor que esté acá. Listo, ahora sí voy a volver a 1 y magia, a esas partículas no se desaparecen. Y si yo empiezo a emitir, pues él va a empezar a generar las partículas desde ese punto. Sin embargo, ambas son el mismo sistema de partículas. Tanto las que estaban llenando como las que creé de nuevo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ajá, No, ¿y cómo sacar ahí? ¿Cómo puede poner? Pueden hacer un fósforo, pueden hacer una vela, pueden hacer... O sea, la idea es hacer el fuego, pero vamos a empezar con la de luz. Entonces, listo, voy a generar un nuevo archivo acá y vamos a hacer que esto tenga una aplicación práctica. Ustedes son muy creativos. Vamos a decir que esa cápsula es una nave espacial o algo así. No, es una cápsula voladora, ¿listo? Pensé que era una Vamos a ponerle como si fuera acá. cápsula. Los cuadros que nos dan en la ficha. Sí. Voy a darle animación a esta cápsula. No me voy a preocupar en qué tanto se va a mover o para dónde se va a mover, simplemente quiero que se mueva ya. Voy a decirle que acá llegue a este punto y de otra vuelta. De aquí en el 100 voy a decirle que vuelva a su posición 0. Entonces ya la cápsula se va a mover así. ¿Va? Pues no es nada sorprendente en realidad. Listo. Ay, qué rarísimo. Sí, como decía. Vamos a dejar ahí. Y por ahora la voy a dejar oculto. ¿Listo?
que necesito es concentrarme en las partículas primero. Entonces, digamos que tengo esa y que por alguna razón esa cápsula emite humo. Que ese emisor sea tipo Cronos. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a poner nombre, le vamos a decir que sea Smoke. Sí, está. Como aquí yo sí quiero que tenga una dirección, entonces ¿qué dirección quiero que tenga? La cápsula empieza moviéndose hacia allá, entonces voy a decirle que tenga la dirección de Z. Voy a decirle que sea un emisor direccional. Por ahora que emita 100 partículas por segundo está bien. Le voy a decir que la velocidad puede ser 1, que la dirección sea en 1Z. ¿Listo? Y lo voy a crear. Y se quedó pensando. Quién sabe qué le pasó a Turon Lotus. Pero bueno, ahí se creó. Entonces, ahí podemos ver que ya empezó a emitir Fuego. que se esa. Está bien. Está muy lento. Esa cámara- Vamos a darle más vamos acá. Entonces empezó a emitir una cosa azul, ¿cierto? Ah, ya sé por qué se ve. Es que animada la desinhibida. Déjame meternos en ella. Listo, entonces tengo un emisor que está emitiendo una línea de color blancuzco y azul. Si desactivamos el material y nos acercamos, vamos a ver que en realidad son muchas esferitas, ¿cierto? Conectando el modo shader. Ahora vamos a empezar a configurar estas esferas para que se parezcan, se empiecen a parecer más a fuego. Entonces tenemos nuestro emisor, listo. Ya sé que es direccional, que va a emitir 100, que va a emitir una magnitud de menos X. De pronto, no sé si la dirección, si la velocidad no funciona así, de pronto yo quisiera que saliera más rápido, entonces que me emita a una velocidad de 3. Si yo le doy que emita a velocidad de 3, entonces van a emitir hasta más lejos posiblemente. Entonces necesito ponerlo desde el principio, entonces miren, ya salió más lejos. De pronto quiero variar la velocidad para que no todas salgan a 3 por segundo, sino que tenga una variación de 0.5, por ejemplo. Entonces hay unas que van a llegar más lejos y otras más cerca. Bueno, eso por el lado del emisor. Vamos al shape de la partícula, entonces voy a decirle bueno, pues en realidad yo no necesito que ese humo viva tanto, entonces voy a decirle que el humo tenga una vida de 1 segundo. Entonces es bien, vemos que en 1 segundo se están viendo estos cuadritos. Pues no, 1 segundo es muy poquito. De pronto vamos a darle, bueno, es bueno, los 3 segundos. Entonces ya un segundo un poco más. Vamos a darle una variación para que no sean todas iguales. Entonces entre la velocidad y la variación de la vida van a empezar a cambiar más. Entonces vamos a darle 0.8 de variación. Y aquí en el radio, entonces están muy chiquitas, quiero que sean más grandes. De pronto así. Ah, pero entonces yo quiero que de pronto empiecen chiquitas y como se van a empezar a desplazar hacia el fondo, hacia el final, que se vuelvan más grandes y quiero que otra vez sean más chiquitas. Sí, como O que se van desapareciendo. ¿Listo? Vamos a decirle a esto que sea smooth. Que esto no me lo deja refrescar así tan fácil como está reproduciendo. Aunque creo que este computador está un poquito soso. Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos que yo quiero que esto tenga un poquito de dispersión. O sea, ahí está como muy recto. Entonces voy a ir a aquí en la distancia y dirección voy a darle una dispersión, voy a ponerle full dispersión a ver qué pasa. No, ya es demasiado.
Vamos a ponerle punto 2. Entonces, en cierta forma, ya se empieza a comportar como humo, ¿cierto? La partícula nace, crece un poquito, cuando va para morirse, como que empieza a disminuir su tamaño. Ay, no sé, acá se equivocó. Dígame a mí que siempre viene la vida. Si nunca han dicho nada más. Dígame a mí. Todos son familiares del profesor Lobo. Bueno, aquí sí se va a notar más en la forma en que yo apliqué esta variación de tamaño de la partícula. Entonces vamos a decirle que esté normalizado con la edad. Pues miren que da como un humo más amplio, ¿cierto? De pronto yo quiero que sean más chiquitos al final todavía, porque no crezcan tanto, que salgan un poquito más grandes, si no se tanta la variación de tamaño. Listo. Podría también variar randomizar esto, y eso le da también un poquito más de turbulencia. O sea, desaparece más humo, ¿cierto? Ahí ya va cogiendo como forma de humo, ¿no? Digamos que es algo que le falta hartísimo como para que parezca más humo. Pues el color, por ejemplo. Entonces vamos a ir a la pestaña de Shading. Ya aquí lo primero que tenemos es el Particle Render Type, que en este momento está en Cloud. ¿Listo? Si lo ponemos por ejemplo en Bobby, va a salir las esferitas que tenemos ahorita. ¿Listo? Lo vamos a dejar en Cloud otra vez. Bueno, esto lo vamos a dejar así. Por ejemplo, yo quiero que el humo se vaya desapareciendo cuando va llegando al final. Entonces voy a variarle esta gráfica de Opacity Scale. Y voy a hacer que cuando esté llegando a su final, la opacidad se vaya siendo más transparente. Vamos a darle un spray también. Otro spray. Esto no se va a ver si no lo pongo desde el principio. Ya, eso es la partícula con la que solté más. Entonces miren que ahí, de cierta forma se ve como más obvio. Sí, se puede cambiar el color, eso no cambia. De pronto ya tiene mucho spray, creo que lo voy a bajar un poquito el spray. No mentiras, vamos a dejarlo así grande. Lo que voy a variar es esta, la normalización por edad. No me gusta que me están tirando así. Bueno, prefiero así. Voy a variar con la opacidad. A mí ahí se me puede cambiar el color. Voy a hacer que empiecen a desaparecer antes. Voy a randomizar un poquito de eso también. Así está bien. Entonces vamos a cambiar el color. Entonces, ¿de qué color es el humo? Sí, totalmente gris. Vamos a darle un poquito de luz. Es que el negro no se va a ver tanto. Entonces, un gris clarito. Y un gris que se vaya oscureciendo más. Uy, ese está más. Pues depende del humo. Sí, pero pues ya eso ustedes lo van a definir en sus propios humos. Ustedes se sienten De pronto se empieza a ver más como humo, pero yo creo que está como muy... que le falta como densidad, entonces voy a ir al emisor y le voy a decir que me genere más partículas. Yo ya tengo un humo más denso. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se está viendo esto. Sí, aguanta un poco, pero tal vez lo puedo mejorar. Entonces le voy a decir también que me haga una normalización por edad.
Así que ahí. se ve como más chévere. Y voy a aumentarle un poquito el rango para que sea como más profundo, que sea como más. Ahora, ¿qué pasa? Se está viendo como mucho las esferas en el humo, ¿cierto? Entonces, para que no se vean tanto las esferas, voy a ir aquí a la opacidad general y lo voy a bajar un poquito. Ahí les digo. Le voy a aumentar un poquito el threshold. El threshold no se lo voy a aumentar. ¿Qué me está haciendo el threshold? El threshold lo... Este se fue, sí. Entonces el threshold sí lo puedo aumentar, es como un umbral de visualización. El que no voy a aumentar es el surface shading, porque entre más alto lo tenga yo, más definición le voy a dar a las esferas. Entonces ya no se ve como uno, sino se ve más como un líquido, ¿cierto? Sí. Pero no me sirve así, entonces lo voy a dejar como estaba. Pues más bien a dejar como la opacidad así, voy a decirle que no se desaparezca tanto aquí al final y voy a jugar con la opacidad general. Listo, quiero darle más profundidad, entonces voy a rentopizar un poquito más. Listo, digamos que ahí estoy contento con el resultado del humo. Ahora, listo, muy bonito el humo y todo, pero pues ¿para qué me sirve quieto si la cápsula se está moviendo, ¿cierto? Pues vamos a decirle que reaccione con la cápsula, ¿listo? Entonces vamos a visualizar la cápsula y pues resulta que el emisor no puede estar ahí, el emisor debería estar al final de la cápsula, ¿cierto? Entonces voy a coger el emisor, lo voy a mover y voy a asegurar que quede aquí al final de este elemento. ¿Sí? Ah, ya. ¿Y cómo puedo hacer para que este emisor dependa de esa cápsula? Sí, ni siquiera es un emparentamiento raro, es un emparentamiento común y corriente. Cojo el hijo, cojo el padre, le doy P, y ya. Ahí queda amarrado. Entonces, yo pongo a reproducir esto, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa? La cápsula se está moviendo muy rápido para lo que se está saliendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? No, de hecho, subir las partículas, no disminuir la velocidad de la cápsula porque yo necesito la cápsula así me de la hierba, necesito ponerle humo. Entonces, puedo empezar a jugar con los parámetros, por ejemplo, decirle, hey, sí, no, están viendo muy poquito, están saliendo muy poquitas, entonces vamos a ir al emisor y le vamos a decir que no, que 200 son muy poquitas, quiero 500. Ahora están viviendo mucho tiempo. Entonces necesito que vivan apenas un segundo, pero entonces necesito tal vez que salga con un rayo más grande para que se puedan ver más. Tal vez necesito aumentar la misma velocidad de emisión de las partículas. Entonces desde el emisor le voy a dar mayor velocidad, le voy a decir que no emita 3 sino que emita 10. Entonces miren que ya con eso nomás estoy haciendo que el humo salga más grueso, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo variar? De pronto sí, 10 está chévere, necesito que salga más rápido. 20.